Saludo con mucho afecto a don Fidel, que nos acompaña, los hermanos sacerdotes. Estamos en el seminario porque saben que la facultad está en plena remodelación de sus instalaciones. Sé que también está la Universidad de la Experiencia, están los seminaristas, están grupos de jóvenes y pues de muchos lugares y procedencias. Agradezco de modo muy particular a Madre Verónica, que bueno, estas horas que para un monasterio ya no son horas monásticas, ¿no? Pues porque el horario de los monasterios es más temprano que el horario habitual, pues que haya hecho el esfuerzo de estar aquí a estas horas con nosotros, que vaya a regresar tarde a su comunidad y que pueda ofrecernos una reflexión pasada por la oración, pasada por el corazón, pasada por Dios, que nos va a poder ayudar. Creo que conocen muy bien a Sor Verónica, Madre Verónica, que es la fundadora y es la superiora general de Jesu Comunio, pues este regalo que Dios hace de la Iglesia y que ha germinado en nuestra archidiócesis. Y le cedo muy gustosamente la palabra a Madre Verónica, pues para que nos ayude y nos anime a vivir en este tiempo siendo sembradores y portadores de esperanza. La verdad que he preparado más esta conferencia para los seminaristas, porque es lo que me pidieron, pero ha nacido del dolor, ¿no? Esta reflexión, el dolor que creo que he escuchado en el corazón del esposo, ¿no? Que, o sea, lo más bello del cristianismo, que es la encarnación, ¿no? El Verbo se hizo carne, es el dolor que padece hoy nuestro mundo, ¿no? Me parece un mundo muy difícil por la falta de Cristo, ¿no? Lo que significa también lo que diré ahora, ¿no? Entonces, como me dedico solo prácticamente a hablar con personas y sentía que era como expresar también la sed de Dios, lo que Él siente, ¿no? Y cómo padece también y cómo nos mira con una esperanza. Creo en este momento a los que queremos amarle y seguirle, pues con una entrega martirial, ¿no? Porque urge que Cristo esté presente, ¿no? Y solo Él es la salud, solo Él es la vida, ¿no? Y comienzo. El desconocido autor de la carta a Diogneto del siglo II pide a Dios las actitudes con las que se debe hablar y escuchar. A Dios, que nos concede el hablar y el escuchar, le pido que a mí me otorgue hablar de tal manera que el que escuche llegue a ser mejor, y que a ti te conceda escuchar de tal manera que no caiga en la tristeza quien te habla. Hablar de manera que hagamos mejor al que escuche y escuchar de tal manera que no se entristezca quien nos habla. Me golpeó en la oración de este mes, ¿no? Esta expresión: nos da náuseas ese pan sin cuerpo. Da náuseas el pan sin cuerpo. Así exclamó el pueblo extenuado del camino, está en el libro de Números, que habló contra Dios y contra Moisés. En el relato del camino del pueblo de Israel en el desierto, el pueblo descubre que haga lo que haga, no tiene recursos ni sentido para llevar a término su peregrinar en esta vida. El pueblo no soporta el camino y comienza a murmurar. Nos da náusea ese pan sin cuerpo. Veo en este grito una imagen del hombre contemporáneo que se encuentra extenuado, siente náusea ante el alimento sin cuerpo, ante la falsedad. Es el diagnóstico según el cual Dios aparece como un desterrado de la vida de los hombres y de la creación. Y así el hombre,
cae presa de cerrarse a su propia carne y perder así su vida y el valor de su cuerpo, que deja de ser morada, templo de Dios. El Concilio Vaticano II alertaba de la gravedad de este destierro. Por el olvido de Dios, la criatura misma queda oscurecida. Gaudium et Spes. Desorientado el hombre no sabe ni dónde mirar. Pero nadie puede vivir sin amor verdadero, real, encarnado, visible. Nadie puede dar un sentido a su vida con sucedáneos que no tienen sabor. Al corazón no se le engaña. Y aunque nos empeñemos con todas las fuerzas en inventar nuevos panes, nuevas medidas, nuevos, nada. Seguirá siendo, si no está, el cuerpo verdadero Cristo, seguirá siendo un pan que da náuseas. Lo digo con mucha pena porque escucho tanto y veo que nuestro mundo se ha secularizado, porque ha olvidado el vínculo entre el cuerpo, la carne y el misterio. Pues es en el cuerpo donde Dios, que se ha encarnado en Cristo, ha querido tomar carne, visible, palpable, audible. Es ahí donde ha querido revelar su amor e invitarnos a abrazar a Dios en la carne humana. Y el interés de nuestra época por el cuerpo está llenísimo de ambigüedades. Pero nosotros no estamos para juzgar al mundo, sino para verlo como un campo de misión, para anunciar la salvación sin miedo, precisamente en ese lugar, hablar abiertamente del valor del cuerpo, de la vida, como templo del Espíritu, porque es ahí donde Dios ha querido hacerse presente. Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, afirmaba el célebre Ortega y Gasset. Vivimos en tiempo de cambio rapidísimo, y provoca miedo e incertidumbre. Y creo que la amenaza no está en borrar al hombre de la faz de la tierra ni en la ecología. No hay mayor robo que robar al hombre la encarnación del amor, el lenguaje de la ternura, de los pequeños detalles de amor cotidianos. No hay nada más grave que robar al hombre el vínculo entre cuerpo y misterio. No poder vivirse el lenguaje del cuerpo con paz, con armonía, el cuerpo que ha sido creado para expresarnos según la dignidad de ser persona, criatura de Dios. Pero pienso también que a veces entre los creyentes, poco a poco, se nos va colando todo, que no tenemos clara la relación de Cristo con lo humano. ¿Sigue la Iglesia iluminando lo que es el hombre? ¿Creemos que Cristo ha desvelado la única forma de amar verdadera, de comprender la vida y de relacionarnos unos con otros? A veces, sin quererlo, se nos cuelan poco a poco, a fuerza de oír, ver, ideas y conceptos demasiado abiertos y confusos respecto a la fe que decimos confesar y profesar. ¿Conocemos los cristianos el valor y el lenguaje del cuerpo según el designio de nuestro Creador y Hacedor? Hoy la discusión gira en todos los medios en torno a definir al hombre, y nadie puede definirlo con una respuesta que dé paz. En un mundo tan erotizado nos falta cuerpo. Junto a la obsesión por el cuerpo está todo lleno de cirugía estética, de tatuajes, de todo aquello que dé culto a la imagen. Junto a toda esa obsesión por el cuerpo se da la ambigüedad del desprecio a uno mismo, y nunca ha habido más baja autoestima. Creo que mucha gente, y muy pronto, se ha hecho víctima de lo virtual.
en una sociedad que ha perdido el cuerpo, la presencia, que está lleno de conexiones, pero no de relaciones. No simplemente que las relaciones se van haciendo más virtuales cada vez, ya no nos llamamos, no nos vemos, son mensajes, emoticonos, todos iguales, sino que los jóvenes, sobre todo, comienzan a sentir, los que quieren vivir, que falta un espacio humano donde se pueda vivir y expresar bien el amor, el cuerpo, la sexualidad, con el lenguaje de la dignidad propia de la persona creada por el Dios vivo. Vivimos en un mundo que ha confundido el amor con las sensaciones, con el sentimiento, y desconoce así la identidad. Ni se plantea hasta el fondo quién es radicalmente y por qué ha nacido, porque solo el amor conoce en verdad. Nuestra sociedad quiere salvar como cuerpos aislados, hacerlos héroes en solitario, autosuficientes, y al final cada uno recluido en su habitación resulta una sociedad desencarnada. El mundo de hoy dice que lo que cuenta es el éxito, la utilidad, y que una persona ahora vale según cuanto produce o sus talentos. Nuestra sociedad está organizada no en torno a ayudar y socorrer a la persona, sino conforme a la medida de su valer y de su productividad. La persona se organiza con criterios de mercado. El hombre de hoy sufre ansiedad y angustia por haber perdido el orden, dejándose arrastrar, y así lo expresan, donde no quiere ir. ¿Quién me ayudará a no caer en el abismo? Oigo muchas veces. ¿Y qué es lo virtual? La relación virtual es la ausencia de cuerpo, la ausencia de la concreción. La sociedad virtual vive en un mundo que no es real y que hasta puede ser ficticio e inventado, una máscara que puede camuflar el miedo a la entrega y el cansancio de vivir. En sí lo virtual no es negativo, es buenísimo y está ayudando enormemente en muchos campos, pero lo empieza a ser cuando alguien se engancha y llega a sustituir, sí, completamente la realidad de vivir junto a otros. El tú a tú, el cara a cara con las personas, nunca podrá sustituirse por el tú a pantalla del mundo digital. Las relaciones digitales y virtuales nunca podrán sustituir la caricia, la palabra, el amor, la ternura. Nunca podrán sustituir las relaciones humanas. Nunca podremos sustituir el misterio que se encierra en Cristo amado, que es la ternura de la encarnación. Estamos habituados a la idea del ordenador, en que los ojos son como una cámara fotográfica que capta simplemente datos, sonidos, pero queda excluido el tacto, el olfato, el gusto. Nuestros sentidos son el modo que tiene el hombre de ponerse en relación con el mundo, con la realidad, con los otros. Y los sentidos del hombre no han sido creados para permanecer pasivos. Cuando nacemos, todo lo aprendemos con el tacto hacia la madre, con el gusto, queremos morderla, es como sentimos seguridad. El hombre está hecho para sentir la presencia de otro. Y sin embargo, podemos quedarnos en una relación fría, y es la causa, creo, de muchos suicidios, porque no nos sentimos amados. Detrás de las pantallas muchas veces se acaba sintiendo pavor a un encuentro, miedo al cara a cara. De hecho, los sociólogos han inventado la categoría leones del teclado,
que son los que cuando se encuentran solos ante el ordenador se hacen los valientes, empiezan a escribir todo tipo de insultos, de amenazas, porque tienen delante un teclado y una pantalla. Pero si esas personas se encontraran cara a cara, parece que esa ilusoria valentía se esfuma. Son unos cobardes. Una persona que deja de vivir la realidad y se refugia en lo virtual, no lo hace porque sea mala. Es porque tiene miedo a vivir la realidad. Se siente solo, le falta cuerpo, comunidad, presencia, y difícilmente quieren salir porque no encuentran ya sentido a la vida ni respuestas a la sed del corazón. Y por eso se vuelven a enganchar, por el miedo, porque en el fondo virtualmente en ese universo se puede torear las preguntas vitales. ¿Qué buscáis? ¿Quién soy yo? ¿A quién pertenezco? Los jóvenes te dicen tal cual, navegando y moviéndome de aquí para allá sin detenerme, me entretengo, se pasa el tiempo y me ofrece muchos yoes alternativos, sin darse cuenta del engaño de creer adquirir infinitas posibilidades, en el fondo para que no ponga en juego jamás su identidad y su libertad se vaya diluyendo, y se omite así la responsabilidad que conlleva asumir el riesgo de elegir un camino único y para siempre que da alergia. Detrás de la pantalla las decisiones no tienen valor ni comprometen, porque en esos viajes virtuales pueden rehacerse infinitas veces si la cosa se tuerce. Con la falsa ilusión de creer vivir con una libertad sin frenos, doy otro clic y a la basura. Hemos aprendido, en lugar de madurar, a tirar a la basura y a seguir buscando para volver a tirar. Es serio. Quizá que aquí se debería hablar del mal de la esterilidad elegida. Esto es un camino de esterilidad y sin embargo se vende como lo mejor de la modernidad. El hombre así consume el tiempo, se desgasta y se va secando la relación con su fuente, la fuente y el origen de su plenitud y el sentido de su destino. Me duele ver, creo que a todos, cómo se favorece el síndrome de Peter Pan en lo virtual, porque no hay necesidad de madurar, crecer refugiándote en el país del nunca jamás, vivir en un mundo virtual sin relaciones con las personas, así nadie me moleste, dicen. Por WhatsApp, por emoticonos, móviles, ordenadores, es más cómodo y breve para seguir a lo mío. Ante el sufrimiento, la falta de pasión por vivir, sabemos que el mundo que prescinde de Dios solo ofrece innumerables, cada día más, técnicas para educar y formar en las distintas situaciones de la vida, para lo que se conoce como técnicas de desarrollo personal. Si quieres ser libre, haz así: 5 pasos para dormir, 4 trucos para que tengas apetito, 6 ventajas de no envejecer, 6 etapas para ayudar en la maduración de tus hijos, 3 consejos para que tu pareja no te abandone. Es una barbaridad. ¿A qué nivel se rebaja la persona? Se habla de educar como un aprendizaje de técnicas, de terapias, de herramientas, pero está claro y se ve en los rostros, en el llanto, en la búsqueda sufriente de tantos y tantos, que esto no vale. La criatura está hecha para una plenitud muy grande, creada a imagen y semejanza de Dios, que es amor. La vida que Dios nos regala no es una salvación colgada en la nube, esperando a ser descargada si quieres, y si no, ahí se queda. La salvación de Dios tampoco es una aplicación nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación.
La salvación de Dios es amor encarnado. Yo te quiero, me alegro de que existas. Tu vida tiene sentido junto a la mía. Es una invitación su salvación a descubrir que formamos parte de una historia de amor, una historia de salvación, entretejida en la comunión de la tierra de los vivientes. Y como un tándem con lo virtual, jamás hubiera pensado, porque esto es así vertiginosamente de estos últimos años, en tándem con lo virtual se sufre muchísimo el exceso del culto al cuerpo, al placer. Cada día hay más problemas muy, muy serios, desde los 12 años, con la pornografía, destructiva hasta límites que no podemos imaginar. En el sufrimiento de no conocer verdaderas relaciones de amor, se cae paradójicamente en un exceso de búsqueda de corporeidad, del cuerpo como objeto, como materia, por la necesidad de llenar mi vacío. Entonces se sustituyen las relaciones con todos sus riesgos y dificultades por sensaciones, placer, que está aparentemente disponible, muy fácil. Te dicen que con seguridad puedes entrar y sin compromiso. Caro precio. La pornografía se concentra solo en el ver. Nos coloca a distancia de las personas para caer así en un autoerotismo, Al destruirse la mediación, las relaciones verdaderas pueden buscarse fácilmente una sexualidad donde no entre en juego ni la donación, ni el compromiso, ni la verdadera vinculación. Se puede pasar de lo virtual a lo pornográfico, y bastante fácil, por la soledad, porque no se conoce la dignidad ni el valor del propio cuerpo ni del otro, porque no es esto lo que enseña la pornografía. Nos hacemos entonces, sin querer, violentos, compulsivos, hasta caer en formas de adicciones y dependencias tóxicas, dañinas, abusando unos de otros y destruyendo los hogares. Muchos matrimonios se están destruyendo por la pornografía. El cuerpo, alejado de Dios, de su dignidad, expuesto a la tentación del diablo, entra en la lógica del dominio mutuo. Tú me vales, tú me sirves, tú me tienes que hacer feliz. Todo es exigencia, donde el cuerpo es lugar de explotación del otro para el propio disfrute. ¿Cómo duele la humillación? El sexo puede vivirse de forma absorbente y voraz. Los cristianos sabemos bien que el verdadero amor no viene a tapar vacíos, sino a compartir abundancia de vida recibida, que el verdadero amor, lejos de ser un salvavacíos, es una celebración, es el encuentro entre dos libertades que quieren donarse, que se reconocen libremente y que el cuerpo está hecho para celebrar el don recibido de lo alto y por tanto un amor correspondido. Eso todos sabemos que es una fiesta. Por tanto, solo el Espíritu Santo puede sanar esta relación entre amor y cuerpo. Lo demás sigue siendo perder el tiempo. Ante esto solo hay un camino, el Evangelio, la encarnación, que es la ternura, que es la presencia de la misericordia entrañable. Solo la ternura del amor puede arrancar a alguien de la soledad de lo virtual. ¿Qué nos enseña Jesús sobre el cuerpo? ¿Y qué quiere que mostremos? Jesús al entrar en este mundo exclamó: «Me has dado un cuerpo».
para hacer tu voluntad. El Hijo del Hombre asumió la carne y toda su vida fue un largo camino para tatuar en el fondo de la carne de su criatura, imborrable tatuaje, que estamos creados a imagen del amor, a semejanza del amor. Hemos nacido del amor y para el amor. La encarnación está en el centro de nuestra fe cristiana. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se ha manifestado así en Jesucristo encarnado, y lo hemos visto, y lo hemos escuchado, y lo hemos contemplado y palpado, nos decían los primeros, los más nuestros. Jesús ha venido a salvar el cuerpo. El cuerpo es del Señor y no de la lujuria, escribía San Pablo. Él es el Salvador del cuerpo, y la carne en la que brilla Él es testigo del don de Dios que vive en el hombre. Es una locura. Dios vive en su criatura. Tantas veces como lo más fácil desearíamos liberarnos del cuerpo hostil, pero Él no ha venido a liberarnos del cuerpo, Él se ha encarnado, ha venido a liberar el cuerpo, para que éste, que ha sido creado para el servicio del amor, tome el camino de la vida. El cuerpo en sí mismo es perecedero, pero gracias a Cristo, al amor, fraguado su cuerpo en nuestro cuerpo, intuye una promesa de inmortalidad. Jesús mismo dijo: la carne no sirve para nada, pero ay, si se deja tomar por el Espíritu, si nos abrimos al don de Dios y del hermano, entonces este cuerpo está habitado, se llena de espíritu de vida y es capaz de donar vida, amor humano divino dentro de ti, comulgado, comido eucarísticamente. Y el cuerpo está hecho para la entrega. Cristo, antes de ir a la pasión, pronunció estas palabras: este es mi cuerpo, tómalo. Nos da, ofrece el cuerpo. Tomad mi cuerpo que se entrega por ti, por tu salvación. Tomad mi cuerpo para formar entre vosotros un solo cuerpo, una sola carne, como tú en mí, Padre, que ellos también sean uno en nosotros. Nuestro cuerpo tiene el valor de la cruz. Él ha asumido nuestra carne en forma de cruz, y nadie podemos dudarlo. Cristo se ha quedado hecho carne en su cuerpo, la Iglesia. Nosotros somos la carne de Jesús hoy, aquí y ahora, porque Él ha descendido hasta lo más hondo de nosotros y nos ha revivido, resucitado, reabriendo en nuestra carne la fuente del Espíritu, hasta poder decir: no más yo, es Cristo quien vive en mí, quien ama en mí, no moriré para siempre. Si podemos entregarnos en cuerpo y sangre de verdad, es porque Él primero se entrega en cuerpo y sangre a nosotros. Es crucial para el cristiano asombrarnos de la dignidad que Dios ha dado al cuerpo humano, y los cristianos lo sabemos bien. Esta fue la gran intuición de San Juan Pablo II al ofrecernos la impresionante teología del cuerpo. El cuerpo es donde nos expresamos, donde expresamos el amor, donde expresamos el dolor, las necesidades, ese lenguaje con el que unos a otros nos conocemos. En el cuerpo acogemos, abrazamos al hermano como un regalo de Dios y donde podemos donarnos. En la carne, el hombre es en la carne, aquí, donde vivimos el misterio de Dios. Y yo sé, en mi propia carne
y tú, que Cristo sana, redime, santifica y nos salva a vivir. Salvar es llevar a vivir a la altura de un amor humano divino. La carne humana, como vemos en la carne de los santos, es memoria de que los dedos de Dios han dejado en ella toda su huella, toda su impronta imborrable, que son portadores de la promesa de que las manos de Dios nos están haciendo y que la carne está llamada a ser colmada de la gloria, del peso, de la gravedad del Creador. San Ireneo del siglo I decía: la gloria de Dios es que tú vivas, el hombre viviente, todo está entregado por ti. A nosotros, cristianos, no nos concierne solamente denunciar el mal, sino es la hora de irradiar la verdadera belleza, la atracción de la pureza, de la verdad, del bien. San Juan, cuando tenía que hablar del misterio de Cristo, decía: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestros ojos contemplaron, lo que nuestras manos tocaron, esto os anunciamos, a Cristo encarnado, su amor humano divino, para que nuestra alegría esté con vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. La alegría es Cristo encarnado, vivo. Nos ha dado un cuerpo para la comunión. Habla de nuestra alegría llegue a plenitud. Jamás se evangeliza con prohibiciones, sino mostrando e irradiando la belleza de la vida que a ti te habita. El camino de la vida humana, lejos de ser algo abstracto, invivible, es un camino enormemente bello cuando se ve a la luz del amor, y es atractivo cuando se vive en comunión. De los primeros cristianos decían: pero mirad cómo se aman. Este era el asombro. El mundo carecía de lo único que tenía sed. Y eso es lo que veían en ellos. Mirad cómo se aman, cómo se cuidan, cómo se perdonan, cómo se ayudan. El camino hacia la plenitud se recorre en comunión. Nos necesitamos más que nunca, unidos, comunidades eclesiales, porque creemos y confesamos a un Dios trino, que es comunión de personas. Todo hombre puede ser impactado por el amor, aun el más aparentemente alejado. Toda la carne grita: ayudadme, tengo sed. Evangelizar es hoy más sencillo que nunca. Se trata de estar presentes, de perder tiempo. Es tanta la soledad. Perder tiempo y sentir que esa persona es única y amada. Porque amar a alguien es recolocarlo a la realidad, conectarlo con la realidad de que la vida es infinitamente más bella que el país del nunca jamás. Frente a un mundo que llama a libertad a obrar de manera autosuficiente, individual, más que nunca el Evangelio es creíble, visto, hace nacer indudablemente el deseo de vivirlo, porque es la libertad verdadera y es una libertad en caridad. Esto significa amar apasionadamente a las personas, quererlas, amarlas como son, y como Dios hace con nosotros, caminar a su ritmo, no tener prisa, no pisar demasiado fuerte el acelerador y romperlas. Amarla es saber estar. En el Evangelio vemos cómo la humanidad de Jesús se acercaba. Esto hizo el tiempo en la tierra. Se acercaba uno a uno, preguntaba, escuchaba, sanaba, sufría, corregía,
alertaba, escuchaba los temores. Este es el Evangelio, la humanidad de Cristo encarnada, tan cercana que a Dios lo podemos tocar, ver, oír, sentir, gustar, comer, abrazar con todos nuestros sentidos, como desea el corazón. Yo soy, decía él, estoy aquí. No temáis, yo estoy contigo. Esta era la ternura de Jesús. No hay grandes proyectos, no hay grandes alaracas, no hay grandes... Pasaba por allí, y si alguno libremente lo detenía, entraba en su casa, se quedaba en él. Era una mirada de amor, un acercarse al otro con una proximidad gradual, un toque de amor. La palabra se hace carne y toca, y al tocar rescata del miedo de vivir. El Maestro dijo: os envío en mi espíritu. Nos ha confiado a la Iglesia su cuerpo, prolongar su vida. A los que creen, esto es una locura, a los que creen les acompañarán estos signos. Lo creemos. Curar enfermos, resucitar muertos, purificar lepras, expulsar el ahogo del mal y del diablo. Me ayudó a leer que Freud, que no era creyente, escribió un cuento para describir un problema que tenía su nieta. Tenía mucho miedo a la oscuridad. Su madre intentaba educar a su hija a no tener miedo, así que no le dejaba siempre la luz encendida, pero se quedaba un largo tiempo hasta que se dormía. Entonces le decía: no te voy a dejar la luz dada, pero me voy a quedar un rato contigo, pero voy a apagar la luz. Y esa niña decía: mamá, apaga la luz, pero háblame en la oscuridad, porque tus palabras, tu presencia, solo es mi luz encendida en la noche. Es decir, la niña dice: yo acepto la oscuridad, pero si tú estás conmigo, presencia, cuerpo, encarnación. No hace falta tener claridad sobre todo en la vida. Todo se puede vivir si uno no está solo, está en comunión, tiene amor. Dios en la oscuridad, en nuestros miedos, no solo se hace presente, desde lo más hondo, ahí donde vive, más íntimo que mi propia intimidad, como decía San Agustín, te toma sobre sí. El Papa Francisco escribió: al hombre que sufre Dios no le da un razonamiento que explique todo, sino que le responde con una presencia que le acompaña, con una historia de bien que se une a toda historia de sufrimiento y abre siempre resquicios de luz. En Cristo, Dios mismo comparte con nosotros este camino y está su mirada que nos ilumina. Creámosle. Cristo es aquel que, habiendo soportado el dolor, conoce todo de nosotros y Él inició y completa nuestra fe. Ya acabó, ¿eh? Pero he aquí que también el juicio final, solo Jesús, al hablar del juicio final, todo gira en torno al cuerpo. Al entrar al mundo dijo: me has dado un cuerpo. Y a nosotros nos dice que al final de la vida solo queda el amor. En efecto, el juicio final es Mateo 28. Me diste de comer, me diste de beber, me vestiste, me hospedaste, viniste a visitarme. Este es el cristianismo. ¿Quién lo desea? Ser atendido en su hambre, en su sed, en su desnudez, en su cárcel, en su sentirse extraño. ¿Hay algo más grande? Este es el examen final del cristianismo.
De hecho, Jesús a San Pablo, cuando perseguía a los cristianos, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque además de socorrer al hermano, él dijo: a mí me lo hacéis. Lo que Cristo quiere de mí es que yo te socorra a ti, te visite a ti, te vista a ti. Ese es nuestro Dios, magnánimo en toda su generosidad. Todo el juicio final nos habla de un único pecado, la omisión. La omisión. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, peregrino, en la cárcel, y tú pasaste de largo, cerrado en tu propia carne. El bien o el mal que hacemos no queda solo en nosotros. Por eso quería en este Adviento recordar las obras de misericordia corporales, que dicen que es algo muy antiguo, pues es una preciosidad como toda la tradición de la Iglesia, y que nos hablan del valor del cuerpo, de la dignidad de la encarnación. Visitar a los enfermos. Los hombres de hoy están enfermos porque el cuerpo les es enemigo y no se dan cuenta. Están mudos y sordos porque no hablan bien ni escuchan el lenguaje del amor. Son ciegos porque manchan tantas veces aquello que miran. Misericordia, amarles, es contagiarles la salud que porta un cuerpo que comulga el amor y que así va sanando. El cuerpo de Cristo, cuyo lenguaje es el lenguaje del don de sí mismo. Dar de comer al hambriento. El hombre de hoy está hambriento porque ha cercenado su deseo, volviéndose sobre un pan que le da náuseas. Misericordia, evangelizar, es enseñar a unar y a encauzar sus deseos para que le guíen a la belleza de un amor cabal y duradero. Dar posada al peregrino. El hombre de hoy vive sin hogar, porque se han quebrado las relaciones familiares que son el primer hogar de todo hijo. Quererle, tener misericordia, evangelizar, es recordarle que tiene un hogar, una casa del Padre, la Iglesia a la que puede volver siempre, esté como esté, sin dar talla. Y es también ayudarle a generar hogar, vínculos fuertes, que vuelva a confiar que es amado y así pueda arraigarse y madurar en la tierra de la Iglesia. Vestir al desnudo. El hombre hoy vive desnudo, muestra su cuerpo sin vergüenza, a la vista de todos, privado de intimidad, y a la vez desvela la desnudez de otros cuerpos, abusando de ellos. Evangelizar. Tener misericordia es enseñarle de nuevo el sentido íntimo de la sexualidad, que tanta tristeza deja mal vivida y heridas de no poco valor. Es enseñarle que la felicidad está en la entrega, en el sacrificio por amor también verdadero y fiel, la fidelidad en la que ya no creemos. Visitar al preso es el hombre de hoy que no tiene libertad porque quiere vivir su autonomía al margen de todo y hacer con su vida, con su cuerpo, lo que quiera. Misericordia, evangelizar, es enseñarle que el cuerpo es lugar de libertad, porque es el lugar de las relaciones y de las expresiones, y no da lo mismo mirar con amor que mirar con odio o con desprecio. Todo no vale. Es abrirles horizontes de fecundidad y no de esterilidad. Enterrar a los muertos. El hombre de hoy no quiere oír hablar de límites, los límites que impone ser criatura, el cuerpo, y por eso incluso se rebela contra Dios diciendo: no decidí el día que nací, lo he escuchado muchas veces,
pero sí decidiré el día de morir. Así van al suicidio. Evangelizar, misericordia, es ofrecer la mano al moribundo, aunque camina por la calle, para que entienda que su dolor no cae en el vacío, que se edifica en comunión y que la vida es una aventura apasionante si se escoge la vida. Me voy a saltar esto, padre. Bueno, no me lo voy a saltar y ya está, son 2 minutos. Jesús en la última cena, en el gesto de lavar los pies a los apóstoles, nos enseña y envía a la ternura. ¿Habéis visto? Dios a los pies nuestros. ¿Habéis visto? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y lo soy, y os he lavado los pies. Así también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. El amor pasa a través de nuestro cuerpo. Lo que uno recibe, lo hace después manantial de vida para donar. Queremos dar lo mejor de nosotros mismos, eso es amar. Queremos dar el tesoro que nos habita, Cristo vivo en mí. Lo peor que puede suceder es que por miedo a equivocarnos, a ser rechazados, a no saber amar, demos pasos atrás y retrocedamos. Ama como sabes, ama como estés, pero ama. Jesús lo dice en el Evangelio. Un hombre por miedo a perder un talento prefiere esconderlo porque tiene miedo a su Señor. No puede dar miedo aquel que es amor, porque el amor expulsa el temor. La verdadera prueba de que creemos en Cristo es que somos valientes, arriesgamos en su nombre y que piensen lo que quieran. Hay que poner en juego la vida, porque sabemos que Él tiene en el hombre su morada, y todos los que caminan moribundos nos pertenecen. Son nuestros, porque son de Cristo Jesús. La misma entrega nos va sanando a nosotros, aunque tengamos que sufrir por su nombre, aunque llevemos cicatrizados los signos de heridas, y aunque hayamos también vivido excesos, errores, nada puede impedirnos que hoy podamos ser la misericordia y la ternura de Jesús encarnada. Basta una palabra creída. Levántate. ¿Lo crees? ¿O crees más a tu parálisis? ¿Crees en el poder del resucitado? Nadie te condena. ¿Lo crees? Queda sano. ¿Lo crees? No basta escuchar. Es una palabra creída. El milagro se realizaba allí donde había fe. Y lo más precioso es que para testimoniar el Evangelio no hace falta ser justos, sino pecadores en conversión. Aquellos que testimonian que han sido testigos de la misericordia entrañable en su propia carne, porque aquellos que evangelizamos somos pobrecillos pecadores, pero creemos en la victoria de Cristo y creemos que Él resucita, que Él sana, que Él expulsa el mal, que Él libera. Lo creemos y por eso, si tú quieres, hoy también puedes revivir. El testimonio nace desde la propia experiencia de rescate y sanación. ¿Está enfermo alguno entre nosotros? Decía en la carta a Santiago, llame a los presbíteros, que oren sobre él, que le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Ayudaos, confesaos mutuamente, y orad los unos por los otros, para que seáis curados. Mucho poder tiene la oración. Si alguien hoy se encuentra atrapado en lo virtual o en cualquier forma de esclavitud, no tema. Hoy puede volver a arrodillar el corazón y confesar, Señor,
Tú sabes lo que sufro, porque lo sufro. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Hoy dejémonos amar y perdonar por la ternura infinita de Dios, para que la vida se convierta junto a otros creyentes en unas inmensas ganas de derrochar toda la ternura que recibimos. Es que de la carne brota la oración. ¿Quién no se ha visto pecando llorando en un mismo momento? Sálvame. De la carne nace la oración, porque en la carne sufrimos y entendemos nuestra debilidad, y gracias a eso comenzamos a caminar en la verdad, que es la humildad. En la carne entendemos que tenemos necesidad de ser socorridos, y por eso el Maestro nos dijo: no temas, la carne es débil, pero mi espíritu está pronto para ti. Lo sabemos bien. Basta hoy romper con el cuerpo de pecado, como dice San Pablo, aquí y ahora, con una súplica, con la oración del mendigo que levanta la mirada y tiende abiertas las palmas a Dios. Quien no necesita nada, ese es el que no ora. En la carne nace el deseo de vivir. Es el grito encarnado de Cristo en la criatura: tengo sed, que no deja jamás que se apague. Como canta el salmista: mi carne tiene ansia de ti. Es el Espíritu el que gime en nuestro interior, para que la carne desee alto y no se acalle ni oculte la sed más honda que Dios ha puesto en la criatura: sed de Dios, sed de trascendencia, sed de vida eterna. Dios quiere alcanzarnos hoy, en este Adviento, con la gracia de experimentarnos así: tú eres mi Hijo amado. Dios tiene paciencia, no violenta, porque ha querido tomar forma en el cuerpo humano, y la carne, por ser carne, es dócil y maleable, pero también necesita tiempo y ternura y misericordia para llegar a la plenitud de Dios. Según San Ireneo de León, la tentación de nuestros primeros padres y de nuestros primeros pasos es precisamente esta: querer ser como Dios antes de tiempo, sin ponernos en camino, sin la fatiga de formar primero el ser hombre. Es la lógica impaciente de querer todo con satisfacción inmediata. Pero Dios no pierde la paciencia, sino que sigue trazando para cada uno caminos de salvación, por todos los caminos, en su eterna creatividad, ¿no? Sale a buscarnos hasta el descenso a los infiernos, y nunca tocamos fondo, porque el fondo lo tocó Él. Caemos sobre su cuerpo. Y para mí fue mi alegría que me enteré por San Ireneo que no estaba acabada, que no estaba hecha, porque terrible, que Dios me estaba haciendo en gerundio. Esto me revolucionó, que aún es tiempo de salvación, que aún es tiempo de misericordia. Jesús preguntó a los suyos: ¿qué os ha faltado para el camino? Aquel que dijo: tomad mi carne, nos dice hoy: tomad mi madre. Toma mi madre, es tuya. Esto sucedió al pie de la cruz. Nos dio a su madre. Todo es nuestro, todo está entregado. Hoy solo quiero que respondas, nos dice Él, a esto: ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Sígueme, apacienta mis ovejas. Que este Adviento sea decisivo. Refugiémonos en el Evangelio como en la carne de Jesús, gritaba San Ignacio de Antioquía. Suplicamos al Espíritu Santo que la palabra de Dios, que el Evangelio se haga carne de nuestra carne, y así sencillamente es visible. Y quería acabar rezando juntos: alma de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Y que os quiero y que os agradezco esta cadena de síes que hace posible el mío, el de mis hermanas, y que es que aquí hay tantos tan queridos y que no puedo seguir, que os quiero y que bien, ya está.